tardes. Esto es Pasos Perdidos, por aquí por DTV, Pasos Perdidos por Diputados Televisión. Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Fernando Fraquelli aquí, cerrando ya unas jornadas muy activas que tuvimos martes y miércoles, con debate en comisiones, con muchos invitados. Ahora un poquito más tranquilo, todo el ritmo en la Cámara de Diputados, pero del otro lado de Pasos Perdidos hay sesión en este momento. Bueno, claro, me parece que los legisladores también están mirando mucho qué es lo que pasa en el Senado Nacional. Recordemos que uno de los temas centrales que no estaban previstos en el temario, que tienen que ver con la movilidad jubilatoria. Proyecto que aprobó la Cámara de Diputados por amplia mayoría, llegó al Senado Nacional, las comisiones todavía no han dictaminado, Unión por la Patria intentó por lo menos discutirlo hoy sobre tablas, lo cierto es que no logró esa posibilidad y es un tema que quedó en el medio de la discusión entre oficialismo y oposición en la Cámara de Senadores hasta una nueva sesión del Senado. Ahí, con dictamen de comisión, estarían en condiciones los senadores de avanzar con ese proyecto. ¿Por qué los diputados están atentos? Porque puede ocurrir lo mismo que sucedió con la ley Bases y con el proyecto de ley de medidas fiscales. O sea que puede haber modificaciones en el texto y eso impacte en definitiva en la vuelta a la Cámara originaria, que es esta, la Cámara de Diputados. Recordemos una sesión impulsada primero por diputados de la oposición que no lograron quórum, que luego a mediados del mes de mayo, cuando ya se había terminado el debate de la ley Bases con la aprobación el 30 de abril pasado, en ese periodo hasta que volvió fines de junio, hubo tiempo para discutir en comisión la movilidad jubilatoria, la actualización también entre una fórmula y la otra y la pérdida que ha tenido el haber jubilatorio, sobre todo por la inflación de diciembre y enero, que fueron muy altas. Y el tema es que si se atrasan los tiempos en el tratamiento, tanto en la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados, esa recomposición salarial que están hablando los legisladores, de ese 8,1% entre lo que fue la movilidad jubilatoria y el salto que estaba existente en el gobierno de Alberto Fernández y el salto a la propuesta hecha por el presidente Javier Milei, recordemos que lo hizo mediante un DNU, un decreto de necesidad de urgencia, esa diferencia respecto a lo que fue el índice inflacionario del mes de enero, que superó los 20 puntos, hay 8 puntos de diferencia que serían de aumento para las jubilaciones y las pensiones. Eso es lo que tiene que revisar la Cámara de Senadores, como decía Fernando al inicio de la sesión. En un ratito vamos a repasarlo con más detalle. Estuvieron intercambiando mucho debate político y también reglamentario para la oportunidad del momento de aprobación de ese proyecto, pero hay otros temas en la agenda de la Cámara de Senadores, algunos que solo tienen que ver con el Senado, como por ejemplo los ascensos militares y también la promoción de algunos embajadores. Eso es algo de lo que ya se ha saldado, sin casi debate, con la presentación formal de la presidenta de la Comisión de Acuerdos, y otro texto que va a estar en discusión y que tampoco se tiene muy claro cuál va a ser la resolución final respecto al proyecto de la senadora Carolina Lozada, ¿no? Sobre tráfico, venta, compraventa de niños y niñas. Bueno, a ver, ese proyecto se aprobó por unanimidad en general en el Senado hace un ratito. Nada más, 63 votos a favor, unanimidad de la Cámara de Senadores. La discusión estaba en particular, por estas horas, ¿qué es lo que están resolviendo? Si vuelve a comisión el proyecto o si hacen cambios en particular, es decir, artículo por artículo, en el propio recinto del Senado Nacional. Todo se estaba inclinando a que el proyecto, con la aprobación en general, regrese a comisión y a partir de ahí en la comisión se termine de redactar lo que va a ser principalmente los diferentes artículos que va a tener este proyecto de ley. Y la sanción que tenga el Senado va a venir aquí a la Cámara de Diputados, tema que ya empezó esta semana a discutirse en la Cámara Baja. Sí, lo que puede suceder si no se llega a un acuerdo en la Cámara de Diputados en el texto en particular por ahora y vuelve a las comisiones es que se siga trabajando. Puede haber también un acuerdo de aprobar el texto ahora con algunas modificaciones y que sea la Cámara Baja, que luego también incorpore sus modificaciones, porque, bueno, cuando se debate un proyecto de estas características y hay un tratamiento similar en la Cámara de revisión, en definitiva, puede haber también ese acuerdo que sea el texto final, el arreglo final de las modificaciones que no se logren acordar ahora, que llegue por la Cámara Baja. Sí, el tema central también es que lo que se está discutiendo en el Senado
es una modificación del Código Penal. Y toda modificación de código necesita ser muy precisa porque después queda a interpretación de los jueces. Y si la redacción tiene algunos inconvenientes, que a veces cuando se discuten los proyectos más vinculados con lo político, de repente tienen interpretaciones políticas. Entonces, por lo tanto, tienen otro tipo de interpretaciones. Lo que tiene que ver puntualmente con lo jurídico, y en este caso una modificación del Código Penal, tiene que ser muy precisa. Por eso estaban buscando esa alternativa de decir, vuelve a comisión, tenemos un poco más de tiempo y nos ponemos a redactar de una manera en la cual la voluntad del legislador no sea malinterpretada en el día de mañana por cualquier juez, por cualquier tribunal. Claro, porque tiene que ver la libertad de las personas, principalmente lo que se pone en juego cuando se modifica el Código Penal. También tiene que ver una armonía entre la persecución de los distintos delitos y la gravedad que se le impacta dependiendo de las penas, y la discusión también respecto a los antecedentes de la misma legislación. Así que todavía queda bastante para resolver sobre esta materia. Lo que sí es importante es que ambas cámaras se han abocado ante la realidad de la búsqueda del niño Loan, de dar una respuesta en la Cámara de Diputados y de Senadores frente a la actualización que muchas veces se requiere de delitos como es el tráfico de niños, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo está la temperatura en la ciudad de Buenos Aires en estos momentos, y también para los próximos días, porque ahí tenemos 12 grados de temperatura. Tuvimos una mañana fresca, llegamos a una mínima de 2 grados y la máxima de 12. Mañana temperaturas similares también, mínima de 1 grado y máxima de 12. Y ya el sábado, más distendidos, porque sábado, obviamente, entramos en el fin de semana, una máxima de 10 grados, una mínima de 5, es decir, que sube la mínima, pero la máxima es la que empieza a descender. Anticipan un fin de semana fresco. Sí, viene un poco de frío de la zona sur del país, así que abrigarse y tratar de mantenerse lo más calentitos posible. Bueno, vamos a sumar el equipo. Sí, claro. Dale. Ahí estamos. Señor Antonio Ricovene, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli, buenas tardes para vos, para Amanda, para todo el equipo y la audiencia también. Pero muy bien, muy bien. Bueno, aquí estamos. Señor Gonzalo Solaberrieta. ¿Cómo les va? Hola Fer, hola Aman, hola Tony, un placer estar con ustedes. Bueno, en un ratito vamos a estar hablando de un tema más que importante, sobre todo a nivel nacional, con lo que ha sido la presentación de este plan de alfabetización que ha presentado el presidente Javier Milei en la provincia de San Juan, un acto que se ha llevado sin dudas la información más importante a nivel nacional hoy, así que vamos a estar contando no solamente en placas, sino con algunos datos que se presentan en este decreto que ya está oficializado en el boletín de la República Argentina, y vamos a estar contando todos los detalles. Bueno, sí, de eso estamos por hablar para arrancar el programa. Vamos a estar conversando sobre la actividad que hizo el presidente de la Nación, Javier Milei, con este programa de alfabetización. Hace muchos años que no se planteaba un programa de alfabetización para la educación básica, principalmente para los primeros años de la infancia, un programa ambicioso para garantizar el acceso a la lectura y la escritura de todas las infancias, desde el nacimiento hasta por lo menos los 8 años, con un enfoque, en definitiva, de mejorar la performance de todos los estudiantes del país. Hay que recordar, la educación es una de las obligaciones que tienen las provincias, y que hay un acuerdo que se da a través del Consejo Federal de Educación, donde tanto ministros de todas las provincias como las autoridades nacionales, en este caso el secretario de Educación, dan espacio para una planificación colectiva y que no haya tanta desigualdad entre cada una de las provincias respecto no solamente a los contenidos y al acceso de las infancias a la educación. Bueno, es un tema amplio para discutir, es un tema sumamente interesante. Además de esta propuesta o de estos anuncios que ha hecho con este programa el propio Gobierno Nacional por intermedio del propio presidente de la Nación, Javier Milei, hay muchos proyectos en el Congreso de la Nación respecto a modificaciones a nivel educativo en los diferentes niveles, desde el nivel básico o primario, el nivel secundario, y también obviamente lo que tiene que ver con la educación a nivel terciario, ya universitario. No solo se habla de programas, también se está hablando de
financiamientos, se está hablando de fondos. Es un buen momento para discutir los programas en la educación, en momentos en el cual también estamos entrando. Ayer ingresó un primer proyecto o anteproyecto, o por lo menos un primer documento desde el Gobierno Nacional referido a los números, al presupuesto, pensando en el año 2025. Recordemos que el 15 de septiembre es la fecha límite para que ingrese finalmente el proyecto de ley de presupuesto 2025. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de septiembre el Congreso va a estar abocado al presupuesto para el próximo año. Y ahí va a estar, obviamente, la discusión también respecto al financiamiento para la educación. Claro, el secretario Torrendel de Educación se reunió a fines de mayo con los ministros y las ministras de las distintas carteras provinciales, llegaron a un acuerdo por este plan de alfabetización y ahora vamos a escuchar al presidente de la Nación, Javier Milei, haciendo el anuncio en la Casa Museo de Sarmiento, justamente como uno de los paradigmas de la educación formal en la Argentina y la revalidación de la política de Estado que tiene que ver con mejorar las condiciones de alfabetización de todas las infancias. Hoy es el turno de aunar esfuerzos entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y la sociedad y volver a erigir este pilar que es el punto de apoyo de todo el sistema educativo, que los niños argentinos puedan aprender a leer y escribir a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Y con este norte presentamos el Plan Nacional de Alfabetización, que tiene muchos elementos, pero un corazón: darle recursos y herramientas a los docentes y elevar la exigencia tanto para esos docentes como para los alumnos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a formar en alfabetización a todos los docentes del país. Vamos a darles recursos a las provincias para que los formen. Vamos a evaluar a los docentes de todo el país desde el gobierno nacional. Vamos a plantear incentivos para que los mejores docentes vayan a enseñar en las escuelas con peores indicadores de alfabetización. Y también, fundamentalmente, vamos a evaluar más y desde más temprano a los alumnos para identificar las alertas en lecturas y escrituras antes de que sea demasiado tarde. Hoy las evaluaciones a aprender se realizan a partir de sexto grado, lo cual nos hace llegar tarde al problema. Nosotros vamos a realizar pruebas a aprender a partir del tercer grado. No vamos a ser complacientes con el analfabetismo. No podemos ser complacientes. Ser complacientes es lo que nos trajo hasta acá. Tenemos que recuperar el valor de la exigencia y la búsqueda de la excelencia. No podemos tener a los estudiantes entre algodones ni tratarlos como si no pudieran estar a la altura de los estándares de su edad. Esto es un cambio en la cultura educativa que como gobierno tenemos el mandato de promover. La exigencia es buena, no es mala. La evaluación es buena, no es mala. Somos un país demasiado importante como para tener problemas de alfabetización. Somos la Argentina, el país de Sarmiento, el país con más premios Nobel de la región, la primera sociedad en la historia humana desde que existe la escritura en erradicar el analfabetismo. No podemos faltar a nuestra historia y a nuestro destino como pueblo. Quiero felicitar a nuestra ministra Sandra Petovelo, nuestra querida ministra de Capital Humano, por liderar esta batalla como tantas otras. Estoy seguro que si trabajamos juntos podremos hacer de este sueño una realidad. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga a todos y que las fuerzas del cielo los acompañen. Bueno, la palabra del presidente de la Nación hoy en la provincia de San Juan, en el marco de la presentación de este decreto y también resolución que se había firmado de manera conjunta entre los ministros de Educación de todas las provincias y el secretario Torrendel hace algunos días, ya hace un mes atrás, a fines de mayo. Bueno, ahí veíamos, mientras hablaba el presidente, el paneo que se iba haciendo, lo veíamos entre las presencias, la del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el vocero presidencial, Manuel Adorni, y también la ministra de Capital Humano. Hubo párrafos del presidente para con la propia titular del Ministerio de Capital Humano, Sandra Petovelo. Habló Sandra Petovelo de esta manera. Señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei, señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados, doctor Martín Menem, señor gobernador de la provincia de San Juan, Marcelo Rego, señor vicegobernador de la provincia de San Juan, doctor Fabián Martín, señora secretaria general de la Presidencia, licenciada Karina Milei, señor secretario de Educación, doctor Carlos Torrendel, secretario general del Consejo Federal de Educación, licenciado José Tomás, señora ministra de Educación de la provincia de San Juan, licenciada Silvia Fuentes, señor intendente de San Juan,
doctora Susana Laciar, señores senadores nacionales y provinciales, señores diputados nacionales y provinciales, señores ministros de la provincia de San Juan, señores docentes, estimados alumnos y comunidad educativa. Este ministerio presentó al asumir en diciembre último una propuesta en el seno del Consejo Federal de Educación para solucionar entre todos los argentinos el problema del analfabetismo en el siglo XXI, constituyéndose como prioridad número 1 de la política educativa en la Argentina. Luego de un rápido y fructífero proceso de diálogo liderado por el secretario de Educación de la Nación, en el mes de mayo fue aprobada por unanimidad una política nacional de alfabetización articulada federalmente y con estrategias específicas elaboradas por cada Ministerio de Educación provincial, apuntando a concretar las siguientes acciones. Cooperación bilateral entre los equipos de alfabetización nacional y provinciales. Conformación de una red federal de alfabetización recientemente inaugurada. Mejora sustancial de la formación docente inicial y continua enfocada en la alfabetización integral. Desarrollo de un robusto sistema de evaluación nacional a fin de asegurar la mejora y el cumplimiento de las metas nacionales. Conclusión de un sistema nominal para conocer la trayectoria educativa de los estudiantes, como así también las trayectorias profesionales de los docentes y la dinámica de cada escuela, distrito y provincia. Diseño e implementación de una política de libros que acompañe esta prioridad. Introducción de sistemas de inteligencia artificial y uso de aplicaciones y redes al servicio de una alfabetización del siglo XXI. Promoción de campañas públicas a fin de intensificar el compromiso de toda la sociedad, docentes, directivos, padres, voluntarios de organizaciones, iglesias, clubes, centros vecinales, cooperativas, empresas, medios y redes sociales. Generación de un nuevo paradigma de financiamiento que recupere la noción de inversión educativa y de gasto inteligente, con el fin de ordenar eficazmente los recursos a los aprendizajes. Bueno, ahí la escuchábamos a la ministra Sandra Petovelo en el marco de esta visita que hizo a la Casa Museo, la Casa Histórica de Domingo Faustino Sarmiento en la provincia de San Juan. Lanzamiento de plan de alfabetización, eje central para cualquier país. Sentar unas buenas bases en lo que tiene que ver con la educación. Sí, y ahí tiene mucho que ver las propuestas que están en este acuerdo, en este pacto también para la alfabetización, porque es un programa que se fue desarrollando en conjunto, como decíamos, con los ministros de las distintas provincias. Hace eje en el monitoreo permanente y la evaluación de los estudiantes, si bien enfoca en los primeros años del ciclo de formación inicial, también pone, como decía la ministra recién hace instantes, también el eje en la tecnología, en un desarrollo de una educación hacia el futuro, con la perspectiva, bueno, de incorporar la tecnología en un país muy grande como el de Argentina y con muchas desigualdades también, ¿no? En los distintos territorios. Una cosa, sin duda, es lo que sucede en las grandes ciudades, donde el acceso a la energía y a la conectividad es mucho más directa, y otra cosa es en la educación rural, ¿no? Que está mucho más alejada, porque el tendido de la fibra óptica, si bien está a lo largo y ancho del país, el servicio no llega a todos los rincones de la patria. Claro, bueno, el tema de la tecnología es fundamental, es parte de la necesidad de los cambios en los programas educativos desde los niveles iniciales y obviamente en la escuela media y por supuesto también en la escuela superior. Nosotros lo vemos como periodistas, ¿no? El avance de la tecnología es impresionante y en tan corto tiempo. El avance de la inteligencia artificial hoy a nosotros también nos genera y nos interpela esta situación. Sí, sin duda, Fer, son debates que se abren principalmente después de la ley base, después de que se destapara esa olla a presión, y también pensando en los distintos proyectos que tienen que ver con educación y las agendas de los distintos bloques. Ahí también tenemos que ver, bueno, qué va a pasar con educación esencial, qué va a pasar cuando la UCR tenga que tomar una definición a ver qué hace con los proyectos de FONID, de financiamiento universitario. Entra dentro de una ola que le da un enfoque, si se quiere, más técnico a la educación, sacándola un poco del contexto que quieren imponer los bloques opositores. Bueno, hablando de la UCR, me parece que en algunos casos hay que pensar, cuando se habla de la UCR, no a nivel integral, sino la UCR en diputados, la UCR en el Senado. ¿Por qué?
hasta ahora van demostrando que tienen posturas diferentes a veces. Lo vimos hoy con el debate sobre el tema jubilatorio, ¿no? Sí, y también hay que tener en cuenta que más allá de este plan de alfabetización que entiendo o entendemos en realidad que es un poco más a lo macro, es algo que plantea el presidente de la Nación, Javier Milei, como algo fundamental a nivel nacional, también dentro del Congreso pensemos que hay muchas ideas respecto a lo que tiene que ver con replantear los sistemas educativos, ¿no? Es decir, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un tema central en estos momentos de implementar la no repitencia, es decir, que no haya esto de repetir un año porque se aprobó una materia y otra no, y al otro año volver a cursar la misma. Hay un debate en base a esto. Después escuchamos diputados como el diputado Daniel Arroyo, que alguna vez se sentó aquí y dijo que él va a plantear, o ya planteó en realidad, un proyecto vinculado a cómo tiene que ser el sistema de la secundaria en la República Argentina. ¿Se imaginan un sistema similar dentro de las escuelas en el nivel secundario, similar por ejemplo al de las facultades? Es decir, que se vayan rindiendo materias en distintos niveles y no con la necesidad justamente de repetir un año. Bueno, es un debate bastante importante. Y hasta que haya materias optativas dentro del secundario también. Posiblemente. Bueno, es muy amplio. Sí, parte también de lo que se plantea en esta campaña, en este plan de alfabetización, tiene que ver, lo decía la ministra Petovelo, con fortalecer las bibliotecas, ¿no? Fortalecer las bibliotecas y acompañar las trayectorias educativas. Una ley que también emanó de este Congreso, de esta Cámara principalmente, cuando se discutió también hace ya 2 años atrás la posibilidad de incorporar como dimensión en el sistema educativo ya no solamente los años, sino las trayectorias particulares de cada uno de los estudiantes y poder hacer un acompañamiento más personalizado, podríamos decir, ¿no? Si bien los contenidos son generales, no todos los estudiantes encaran del mismo modo su proceso de formación. Y va de la mano todo este plan educativo de alfabetización con el Pacto de Mayo, que se va a firmar el martes, el lunes a la noche, para ser más exacta, porque en el punto 4 se introdujo finalmente del Pacto de Mayo la educación como uno de los paradigmas. Específicamente en el pacto está el punto 4 de educación inicial, primaria y secundaria, moderna y completa, es lo que propone el Ejecutivo Nacional para ser firmado en Tucumán. En Tucumán, en San Miguel de Tucumán, en los primeros minutos ya, del día patrio, el día 9 de julio, el día de la independencia. Sí, y hablando de Tucumán, mañana habrá una reunión de comisión a las 10 de la mañana. En un ratito, si les parece, en los próximos bloques vamos a estar dando un poco más de información respecto a cómo se va a dar esta comisión de Acción Social y Salud Pública, que tiene como titular al diputado Pablo Yedlin, persona ampliamente vinculada al sistema de salud y sobre todo a la provincia de Tucumán también. Bueno, hablamos del Pacto de Mayo. Sí, va a ser 10 puntos. El martes. Que va a ser el martes, ¿no? Temas que tienen que ver, en muchos casos, la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal, que es innegociable, algo, ya un par de puntos que lo planteó Javier Milei ya en la campaña política y lo planteó desde el primer día que asumió la presidencia de la Nación, y son temas que estuvo hablando y diciéndolo aquí en el Congreso Nacional cuando se inauguró el periodo de sesiones ordinarias. Habla del tema de la coparticipación, hay varios puntos. Y muchos de estos puntos van a tener que venir al Congreso a discutirse. Sí, sin duda. Sí. Sin dudas, y buscar consensos. Bueno, y vuelvo a lo que hablábamos antes. Ahí hay uno de los que se habló que la UCR se proclama como triunfadora en esa pulseada que tiene que ver con la educación. Claro. Que no estaba en el primer borrador que difundió la Casa Rosada sobre el Pacto de Mayo. En lo que se conoció en las últimas horas aparece la educación como uno de los puntos centrales para estos 10 acuerdos que quiere fijar el gobierno, pero entre los primeros sí es cierto que mantiene estos puntos como la inviolabilidad de la propiedad privada, algo que muchos gobernadores cuando leyeron dijeron, bueno, no pensamos que sea uno de los principales problemas que tenga en este momento el país, ¿no es cierto? Claro. Incorpora también reforma laboral, reforma previsional como puntos fundamentales del pacto que se va a firmar la semana próxima, el día lunes a última hora, y también la apertura del comercio internacional como el último de los 10 puntos que propone el Ejecutivo Nacional al resto de los distritos, en algo que también se propuso ya el 25 de mayo como una propuesta refundadora de los acuerdos nacionales. Después de la pausa, si te parece, Fer, vamos a profundizar un
un poco en estas dimensiones que van a ser los temas de los próximos días. Bueno, cómo no, vamos a hacer eso. Vamos a la pausa. Esto es Pasos Perdidos por aquí por DTV y regresamos enseguida. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación.
En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Seguimos aquí en Pasos Perdidos y justamente los diputados de la Nación están trabajando en la Cámara Baja. Hoy no hubo comisiones, pero sí hay reuniones, hay espacio para distintas audiencias y tenemos la posibilidad de hablar con la diputada Lourdes Arrieta de La Libertad Avanza de la provincia de Mendoza. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, bienvenido para mí. Bienvenida para vos, para todos. También, sí. ¿Cómo va, diputada? Bien, muy bien, estamos. Y diputada, a ver, hablábamos hace un ratito en el bloque anterior y poníamos las imágenes del presidente de la Nación, Javier Milei, en la provincia de San Juan, lanzando un programa de alfabetización. El tema de la educación cruza todos los bloques, todos los niveles y el Congreso también necesita entrar en esta discusión. Es así, justamente a raíz también de incorporar la educación primaria, secundaria en el Pacto de Mayo como algo esencial, creo que sí nos debemos el debate todos los argentinos de estar atrasados 20 años, donde tenés el 50% de la población que es analfabeta, donde no solamente nos quedamos en el conurbano, sino que nos expandemos en toda la República y sucede también que tenemos una brecha de analfabetismo digital que tenemos que suplir. Hoy en día, algo hablábamos antes de estar al aire, justamente zonas vulnerables como por ejemplo Las Heras, donde resido, donde vivo, las mismas iglesias se encargan de enseñar a leer y escribir a los mismos hermanos que van, que quieren escuchar de la palabra de Dios, pero también entenderla por sí mismos, que hoy no pueden leer una Biblia, ¿no? Algo tan básico que cumplen ese rol, pero sí nos debemos este debate también pensando en que niños ni siquiera, a ver, en Las Heras, por ejemplo, tenés los chicos de 14 años que están consumiendo paco, que dejan de asistir también a las escuelas. Te quería preguntar también, vas a ser parte, nos contabas, de una comitiva que va a ir de diputados, o todo el bloque va a ir de diputados a Tucumán para acompañar al presidente del Pacto de Mayo. ¿Cómo están organizándose? Sí, entiendo que vamos a ser distintos diputados. Sí, del bloque La Libertad Avanza vamos a estar presentes en la vigilia del 9 de julio en Tucumán, presenciando este importante Pacto de Mayo, que quedó el nombre, ¿no? Pacto de Mayo, que es Pacto de Julio, pero presenciando este hecho histórico para los argentinos. Bueno, como uno de los temas centrales, ¿no? Que se van a dar en la próxima semana y que ya anunciado ya desde el 1 de marzo, como bien usted dice, iba a ser el 25 de mayo y que termina siendo la próxima semana. Hay tareas de ustedes en el Congreso, pero también fuera del Congreso Nacional. ¿Cómo está el trabajo ese de La Libertad Avanza en la provincia de Mendoza? La posibilidad de avanzar con acuerdos entre municipios, entre, digamos, organismos del Poder Ejecutivo Nacional. En mi caso, como legisladora, integro justamente la Comisión de Asuntos Municipales como secretaria segunda. Me interioricé al respecto con el subsecretario de Municipios, Carlos Dabate, acerca de un programa que brinda el Ejecutivo, que es asistir con bienes de capital a los municipios. Se les asigna un monto de los cuales se puede gestionar. Estamos colaborando, hemos llevado la iniciativa a algunos municipios como lo que es San Carlos, también San Martín. Asimismo, hace poco recibimos la comitiva de Nación, de la Subsecretaría de Producción e Industria, que pertenece al Ministerio de Economía, que en este caso es el ingeniero Javier Cardini. Lo acompañamos
a la zona industrial de San Martín, de lo que es la zona del este, también para que pudiera conocer el interés de los productores de las ceras. También estuvo presente él, además en lo que es el sur, en lo que es Malargüe, llevando adelante más que nada una asistencia, que sepan que las puertas del Ejecutivo están abiertas para que aquellos que quieran empezar a exportar sus productos lo puedan hacer. Es a distancia, es con un simple clic, y aquellos que cumplen esos requisitos tranquilamente pueden hacerlo. La idea es, justamente encarando lo que es el Pacto de Mayo, uno de los puntos es la apertura de Argentina al mundo, y es una de las herramientas que está brindando hoy el Ejecutivo. ¿Y cómo vas viendo, después de la discusión de la ley bases y puntos de partida y el paquete fiscal, la agenda del Congreso, ¿no? Se ha acelerado bastante con algunos temas, con muchas reuniones informativas estas semanas. Después de la discusión tan ardua que hubo de más de 6 meses, ¿pensás que ahora hay tiempo para discutir antes del presupuesto algunos proyectos? ¿Cuáles te inclinarías? Sí, lo que es la reforma electoral creo que es fundamental que podamos tener un debate antes de las elecciones del año que viene. La verdad es que la boleta papel ha quedado, la boleta sábana ha quedado ya genera gastos. Las campañas las campañas propagandísticas generan mucho gasto, y si bien el artículo 38 de la Constitución nos permite que los partidos políticos puedan recibir una partida presupuestaria para actividades y también para formación, habría que pensar si las campañas políticas entran dentro de las actividades. Hoy se gastan millones, creo que la última campaña se gastaron más de 1.700 millones de pesos en propaganda para las campañas, para la campaña del 2023. Así es que también creo que habría que replanteárselo. En Mendoza, por ejemplo, está la boleta única. Ha sido un poco controvertida la implementación porque comenzaron tarde las capacitaciones. Los ciudadanos, para implementar una boleta única, necesitamos fácil 6 meses para que el ciudadano pueda entender cómo votar, sobre todo los mayores. Y obviamente un sistema de boleta sábana que hace décadas que está ahí, que se entiende cómo se vota, pero también el tema del reencuentro ha sido complicado en su momento de entender, ha sido unas capacitaciones rápidas, inclusive los mismos docentes o presidentes de mesas entender cómo se hacía el recuento fue difícil. Creo que hay que empezar a tratarlo de manera urgente también. En parte del trabajo suyo aquí en el Congreso Nacional está vinculado también con el área de defensa, con la comisión, y eso le lleva a tener digamos, un trato más directo también con el propio ministro de Defensa. Luis Petri, ¿cómo se está trabajando en lo que sería potenciar lo que son los círculos de oficiales y suboficiales de las fuerzas? Con Luis planteamos, con el equipo a Luis planteamos la posibilidad de empezar a promocionar estos círculos, el círculo de suboficiales del Ejército, de la Fuerza Aérea, de Mar, los de oficiales. ¿Qué sucede antes? El suboficial u oficial que se egresaba directamente lo hacían socio del círculo. Después, en un tiempo, era voluntario con algún que otro beneficio. Ahora cuesta más. Sería importante porque brindan justamente una promoción turística en todo el país, además de paquetes de beneficios para, no sé, kits escolares para los hijos de los oficiales o suboficiales, bueno, obviamente alojamiento en todo el país, descuentos, poder cobrar sus saberes en estas mutuales, ¿no? Creo que tendríamos que conservar y que se pueda adaptar estos círculos también, que son del siglo XX, poder adaptarlos al siglo XXI, aquellos cabos que se egresan, que puedan también sumarse, no obligatorio, pero que conozcan los beneficios, ¿no?, de estas mutuales, ya que los beneficiarios hoy en día son retirados prácticamente, y sus familias. Como actualizarlo, digamos. Exacto. Sería como una idea de actualizarlos y ampliar el universo también de quienes pueden acceder. Exactamente, es más, recién estuve reunida con el presidente de IAF, que es el doctor Roberto Fiocchi. Él, desde IAF se está haciendo una gestión mucho más abierta, en la que se otorgan justamente una asistencia
crediticia a las mutuales, también a los retirados, también al personal militar en actividad que se puede aprovechar y que ayuda también a la promoción, si hablamos de las mutuales, a la promoción turística. También con el director de IOFA, el doctor Oscar Sagaz, interiorizándome un poquito más acerca de la gestión. En su momento en comisiones, en enero, hablé en la comisión en los plenarios acerca de IOFA, y muchos no conocían que era IOFA, que es el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, acerca de la transparencia, etcétera. Y me interioricé aún más, hablé con él, nuevas reuniones, como por ejemplo esta mañana, y de conocer que ha aumentado el proceso de despapelización, que lleva justamente a las recetas electrónicas. Mañana, por ejemplo, inauguramos, mejor dicho, él inaugura y me invita a reinaugurar la sede de IOFA en el Hospital Militar Mendoza. Eso genera también que se deje de pagar un alquiler millonario en la provincia, que encima estaba mal ubicado, y que no tenías estacionamiento, que tenías que cruzar una avenida peligrosa, sobre todo para los más adultos, y que genera cierta comodidad. Entonces creo que se está avanzando bien con respecto a defensa. Gracias, diputada, por este ratito aquí. Bueno, y le termino, muchas gracias, le termino de responder la pregunta acerca de la Libertad Avanza. Estamos llevando adelante... En la provincia de Mendoza. Eso, pero quedó de antes. A usted la tiene protagonista, me parece. Esa parece que sí. Más temprano. Sí, estamos justamente llevando adelante la formación del equipo de la Libertad Avanza en la provincia, con sus críticas, ¿no? Si hablan es porque quiere decir que vamos bien. Estamos en la etapa de sumar a aquellos mendocinos de bien que quieran afiliarse, así es que estamos haciendo un trabajo también importante con los equipos, por ejemplo, de PAMI, con el director de PAMI en la provincia, con las doctoras abogadas que ingresaron también en lo que es las agencias territoriales de trabajo, viendo cómo podemos articular con el gobierno provincial. Ayer justamente se cerró un acuerdo con la provincia de Mendoza de incluir dentro de lo que es el hospital de Villatuel. Villatuel es un pueblo en San Rafael, que es el departamento de Mendoza, allí que se preste la atención administrativa de PAMI para más de 1000 beneficiarios. Claro, para facilitar el acceso, sobre todo. Exactamente, así es que creo que más allá del tinte político y el color, poder colaborar en conjunto también hace que Mendoza crezca y también que la Argentina crezca. Gracias, diputada, ahora sí, por este ratito aquí en Pasos Perdidos. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Nosotros continuamos aquí en el programa. Así es, intensa la actividad que tienen los diputados dentro y fuera del Congreso de la Nación. En definitiva, lo que nos contó la diputada es esto, es la actividad. Puertas hacia adentro, cuando tienen las reuniones de plenario de comisiones, cuando discuten los temas, cuando llegan al recinto a discutir, pero cuando se van del Congreso están pensando también en su territorio. Efectivamente. Y la semana que viene van a estar en la provincia de Tucumán. Sí, claro, porque los diputados también ofician como gestores de las actividades de las provincias en la capital federal, tienen muchos trámites que hacer y van también acercando, sobre todo quienes representan al oficialismo, las políticas públicas a los territorios. Y algo que decía también la diputada importante, diputados de este Congreso de la Nación y senadores van a estar acompañando al presidente de la Nación en la provincia de Tucumán en el marco de lo que será el Pacto de Julio, ya para nominarlo en contexto de las fiestas patrias del 9 de julio, que también es como el cierre de un proceso, como veníamos diciendo, respecto a lo que ha sido presentado hoy como el Plan Nacional de Alfabetización. Bueno, la previa, me parece, ¿no? Sí. Aparte de lo que va a ser el pacto, la previa, por lo menos en este punto, en el punto de la educación. Y también un presidente que, bueno, por lo menos por estos días vemos que también empieza a viajar a las provincias argentinas, que era una de las demandas que les venían trasladando los gobernadores, Guillermo Franco mediante, bueno, lo vemos en San Juan el día de hoy, va a estar en Tucumán, va a ser más breve el paso por Tucumán de lo que esperaban, porque recordemos que para el 9 de julio también tiene previsto participar de un desfile militar por la Avenida del Libertador, donde también va a estar la vicepresidenta Victoria Villarruel. Y atención también a lo que pueda hacer el Pacto de Mayo, teniendo en cuenta lo que pasó hoy con el PRO.
será el reencuentro entre Mauricio Macri como expresidente y Patricia Bullrich como ministra de Seguridad. ¿Qué va a pasar a partir de eso con el bloque de diputados? Bullrich ya dijo que se va a mantener unido, pero ¿van a mantener la misma agenda? ¿Se van a boicotear entre ellos? Bueno, lo que pasó hoy en la Asamblea Nacional del PRO va a dejar mucha tela para cortar, no solo en esta Cámara, sino también en la relación que pueda llegar a tener el Partido Amarillo con la Libertad de Avanza. El presidente invitó a todos los expresidentes. Sí. Cristina Kirchner anunció que agradeció la invitación. Agradeció, pero no va a ir. No va a ir. Eduardo Duhalde no puede ir porque está fuera del país, sí, en Europa. ¿Mauricio Macri confirmó ya? No tengo entendido que haya confirmado, pero todo hace pensar que sería parte. Mauricio Macri, que igual hoy está en Madrid, en España. Ah, bueno. Hay que ver si llega entonces. Hay que ver quiénes llegan. Bueno. Nos vas a contar, Gonza, un poco de lo que presentábamos más temprano respecto al plan de alfabetización. Lo sintetizaste en algunas placas. Sí, sobre todo para entender los ejes, porque hemos escuchado ya recientemente al presidente Javier Milei en su discurso y también a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, hablar sobre cuáles son las acciones a llevar a cabo, que son muchísimas, entre ellas, por ejemplo, lo que tiene que ver con la educación vinculada a las tecnologías, a la inteligencia artificial. Bueno, enumeró básicamente las acciones a llevar a cabo, pero en estas placas nos vamos a centrar un poco en lo central, lo principal en cuanto a la información y en cuanto a los ejes. Lo más importante de este plan de alfabetización, como dice el título, que ha sido publicado en el boletín oficial ayer justamente, y que hoy fue presentado por Javier Milei, el presidente de la Nación, como veíamos en las imágenes recién, escuchando su palabra, en San Juan. Estuvo presente allí en la Casa Museo de Domingo Faustino Sarmiento. El proyecto, obviamente, que es del Poder Ejecutivo Nacional, y fue publicado en el boletín oficial ya de esta manera. Vamos a ir a la siguiente placa para compartir la información básicamente más básica para entender un poco de qué se trata esto. Las firmas, justamente, además de Javier Milei, tiene justamente el sello de Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, y también de Guillermo Francos, el jefe de gabinete de ministros. San Juan, ¿por qué? ¿Por qué la provincia de San Juan? Porque justamente es la ciudad en donde, o la provincia en realidad, donde nació Domingo Faustino Sarmiento. Claro. A Sarmiento, a quien Javier Milei lo mencionó en su momento porque cuando fue presidente hizo un censo, el primer censo que se realizó en la República Argentina, nos tenemos que remontar a 1869, en palabras de Javier Milei, destacó que en aquel censo se reconocía un 87% de personas analfabetas en el país de aquel entonces. Una realidad totalmente distinta. Bueno, de ahí sale también la idea de hacer la educación obligatoria primaria, la 1420, la famosa ley, la principal ley de la educación gratuita para todos y laica sobre todo, ¿no? Es un proceso donde se masifica el acceso de las infancias a la educación y también la educación de las niñas, que era algo que no era tan común que se diera en esa época. Claro, exactamente. Entonces, Javier Milei, además de esto que vos contás, Aman, que es sumamente importante porque era una proyección de país que se venía de ahí en adelante. Bueno, Faustino Sarmiento lanza la famosa frase: hagamos de la patria una gran escuela, para lo cual se convocan docentes de los Estados Unidos de Norteamérica. En ese entonces hablamos de 1869, para que nos remontemos a esa maestras época. Normalistas. Claro, exactamente. Y además se crean a lo largo de los años en donde Faustino Sarmiento tuvo esa idea, más de 1.200 escuelas a lo largo y a lo ancho del país. Para unas décadas más adelante, la Argentina se transforma, obviamente a través de los números estadísticos, en el primer país del mundo en erradicar la analfabetización, justamente, y esto fue un hecho histórico, por lo cual tomó un poco Milei las raíces de cómo en la Argentina se empezó a proyectar la educación, los números estadísticos positivos en este sentido, y sobre todo para que la gente pueda leer, comprender y producir textos, que es básicamente la bajada. El título es el Plan de Alfabetización Nacional. La bajada, para explicarlo primero, es para que los niños y las niñas en las los primeros años de educación puedan leer, comprender y producir textos. Ese es el primer objetivo que tiene este plan de alfabetización.
Vamos a ir entonces con los ejes rápidamente para que se entienda. El compromiso de alcance comunitario para toda la comunidad, claramente. Alfabetización en los primeros años de escolaridad. Transversalidad de la alfabetización, estos son los primeros puntos. Javier Milei también habló de una estadística muy interesante que tiene que ver justamente con que menos de 2 de cada 10 egresados de la secundaria justamente pueden en tiempo y forma comprender un texto. Y además también habló de que escúchenme esta estadística, en la secundaria el 54% que ingresa en el nivel secundario puede justamente egresar, y de ese porcentaje menos de 2 de cada 10 pueden en tiempo y forma comprender un texto. También habló de que en la Argentina 7 de cada 10 chicos no comprenden lo que leen. Por eso habló Javier Milei en algún momento de un tema muy importante que ahora lo vamos a repasar y que tiene que ver con, además de los ejes que tiene este plan de alfabetización que vamos a ir repasando en la siguiente placa. Formación docente inicial y continua. Remarcó muchísimo el rol que tiene que tener este plan en la formación docente. Algo que después es lo que se transmite para con los alumnos. Acceso a recursos educativos de calidad, monitoreo y evaluación. Recordemos, hay un dato muy importante. La ley de educación en la República Argentina, la ley 26.206, lo que hace en su artículo 2 y 3 es remarcar que justamente la educación y el conocimiento es un bien público, un derecho personal y social. Por aquí parte la base de cualquier iniciativa educativa que tenga que ver con que el Estado aporte su grano de arena con este tipo de iniciativas para una mejora en la calidad educativa. Y en la última placa vamos a repasar el último eje, que va también en consonancia con lo que escuchábamos hablar a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, que hablaba de las acciones a llevar a cabo. Estos son los ejes: consolidación de la estructura que vincule inversiones en la alfabetización con condiciones efectivas para el aprendizaje. Javier Milei en algún momento vinculó la importancia de tener una buena educación con este plan de alfabetización, pero además también con el plan económico para que todo vaya de la mano y se vincule. Otra de las cuestiones, dos cortitas que voy a mencionar, dijo que es un deber histórico para nuestro país. Y también habló de algo que me parece muy importante y resonante a la hora de escuchar el discurso completo de Javier Milei. Dijo que evaluar no es estigmatizar. Una frase que nos dimos cuenta que al estar leyendo lo dijo con un énfasis distinto para remarcarlo, porque hay quienes creen que evaluar es estigmatizar, y el presidente Javier Milei hoy dijo que evaluar no es estigmatizar, sino justamente una herramienta para una mejora en el nivel educativo. Me trajo a la memoria esto que contaba Gonza, que hace algunos años atrás se publicó una novela muy interesante que se llama Las Señoritas, de una autora argentina, Laura Ramos, que es gran periodista además, que revive las historias de las maestras, de las normalistas que trajo Sarmiento en 1880, 1890 aproximadamente, porque se recuperaron varias de las cartas que se intercambiaban con sus colegas estadounidenses. Eran mujeres muy jóvenes, solteras todas ellas. Es una historia de amor que surge a partir de esta ficción, pero recupera parte de los diarios íntimos que dejaron plasmados en una aventura que fue realmente iniciática y que luego, muchos años después, algunos años después, retomaron una gran poeta chilena, Gabriela Mistral, que hizo lo mismo pero a la inversa. Se fue a educar también a los niños de Nueva Orleans, a los niños de las zonas marginales de Nueva Orleans, haciendo el camino inverso de las maestras normalistas que habían venido a esta tierra, al sur del sur, a Argentina, y también muchos habían ido también en una idea similar a Chile, recorriendo abandonando sus orígenes de clase media, educada en Estados Unidos. Muchas de ellas venían de familias acomodadas de Estados Unidos a hacerse la aventura en Argentina, y fueron las que nos formaron en definitiva la escuela pública. Bueno, y tiene que ver con la vocación. Sí, claramente. Hoy el docente es por vocación. Exacto. Y después empieza a discutir a ver cuál es el salario. Por supuesto. Pero el tema es la vocación. Y ellas son esas 30 y pico de mujeres que vinieron en aquel momento con Sarmiento, las que inician ese camino también de la educación rural, ¿no? De irse a los pueblos del interior, donde se vive en la escuela, donde la comunidad educativa es el pueblo y el paraje, para compartir esa experiencia que es única, ¿no?
recuerdo algunos diputados que también han transitado esas experiencias, que hace algunos años estuvieron en estas bancas y transitaron lo similar, irse de la gran ciudad a la ruralidad para llevar la educación, claro, como consigna. Bueno, tema central es la educación, ¿eh? Hoy se ha plasmado, por un lado, a partir del acto del presidente, el lanzamiento de este programa que Gonza nos detalló puntualmente, pero además porque la próxima semana va a estar dentro de los puntos a firmar entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. El tema de la educación, el cuarto punto de los 10 puntos del Pacto de Mayo, y a propuesta de este Congreso, podríamos decir, ¿eh? Sí. Porque a propuesta de el bloque de la Unión Cívica Radical. Vamos a la pausa, volvemos en un ratito, no se vayan. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Muy bien, regresamos aquí a Pasos Perdidos por Diputados Televisión, una jornada en la cual se miró mucho qué es lo que pasaba en el Senado Nacional con las discusiones, porque a partir de ahí el tema jubilatorio es un tema que si se modifica en la Cámara de Senadores va a tener que volver aquí a la Cámara de Diputados. Lo mismo respecto a el proyecto vinculado con modificaciones al Código Penal. Y además también porque lo que buscan respecto a las jubilaciones es justamente equilibrar ese desfasaje que se dio entre el decreto que estableció tomar en cuenta justamente el IPC de los meses anteriores y la pérdida que hubo con la fórmula que también incluía el promedio de los aumentos salariales, que fueron de alrededor de 8 o 9 puntos, ¿no? Y eso se sigue arrastrando. La idea es que se pueda recuperar en los próximos meses, pero se tiene que aprobar la ley para eso. No puede hacerse sino de manera automática, y eso está ahora en tensión porque no se sabe cuándo se va a debatir. Exactamente, hay que esperar que se debata en el Senado, que se firme el dictamen, que es lo que se resolvió hoy, que se firme el dictamen, que vaya al recinto. Si se modifica el proyecto, tienen que volver acá. Y eso retrasa también los tiempos. El Congreso también está abocado a otros temas, más allá de la discusión por lo que pasan las comisiones respecto a los diferentes proyectos de ley. Está abocado también a que hay organismos que dependen del Congreso Nacional. La Auditoría General de la Nación es un organismo que depende del Congreso. Su directorio lo termina nombrando con acuerdo del Congreso Nacional. Y esos directores tienen que ver y están muy relacionados con los diferentes bloques políticos. Claro, cada bloque tiene representantes, ¿no? Exacto. Tiene que ofrecer un representante, puede ser un diputado, puede ser un exdiputado, puede ser un funcionario de algún momento de alguna gestión, porque la AGN tiene un rol de control muy importante y está vinculado a algunas comisiones bicamerales que lo que hacen sobre todo es auditar las cuentas públicas, en qué se gastó la plata que este Congreso aprobó sus gastos en el presupuesto, ¿no? Al año vencido se decide, a partir de algunos acuerdos que se hacen, bueno, qué se va a auditar, y esa auditoría es fundamental para mantener la transparencia de las cuentas públicas y sobre todo el rol de control del Congreso, que es fundamental. Antonio, ¿nos vas a contar de eso? Sí. Porque hay rosca también. Hay rosca, hay muchos intereses por llegar a la Auditoría General de la Nación, lo que se conoce también como la AGN. Recordemos cómo es el proceso. A la Cámara de Diputados le corresponden 3 representantes, al Senado le corresponden otros 3, que no necesariamente tienen que ser diputados. Es decir, recordemos que Miguel Pichetto, hoy jefe de bloque de Hacemos Coalición Federal, fue propuesto por el radicalismo en su momento para ocupar ese lugar y bueno, después fue electo senador. Hay distintos nombres que empiezan a aparecer, son 3 lugares que tienen que definir
las representaciones políticas de la Cámara. Esto es importante porque no habla el reglamento de bloques ni de bloques políticos, sino las representaciones políticas que se dan adentro de la Cámara. Uno puede entender que Unión por la Patria, que es cómodamente la primera minoría con 99 diputados, le corresponde uno. La Libertad Avanza sigue con 38, con 38, sí. Después está el PRO con 36 y la Unión Cívica Radical con 34. Pero claro, como son tres, la Libertad Avanza lo que hace es, dice, bueno, cede su lugar al PRO y al radicalismo, y a partir de eso empieza la definición. Bueno, en Unión por la Patria uno de los nombres que suena fuerte es el de Guillermo Michel, que fue... titular de aduana, ¿no? Fue titular de aduana durante la gestión de Sergio Massa del Ministerio, un hombre muy cercano al Frente Renovador, que trabaja todavía con Massa en las oficinas del Libertador. Y después aparece por el PRO Jorge Triaca, que fue ministro de Trabajo de Mauricio Macri. Ese nombre se lo llevó Cristian Ritondo a Martín Menem en una reunión que fue el día lunes en esta Cámara. Y el radicalismo, bueno, también tiene que definir su candidato, y acá es donde aparece el conflicto. Porque la Libertad Avanza quiere cerrar este tema y que en la próxima sesión se ponga a consideración esta moción. Cada bloque, cada representación política esboce a sus candidatos, se vote a mano alzada y listo, asunto terminado. Pero no es tan sencillo. Uno de los nombres que aparece fuerte es Mario Negri, que fue jefe de bloque durante más de 10 años en esta Cámara, un hombre de expertise parlamentaria, que quiere tener su lugar en la AGN, siguiendo con esta línea de gente que estuvo muchos años en el Congreso, como fue Jesús Rodríguez, como fue Miguel Pichetto. Bueno, Negri se enfila en ese sector, quiere llevar a ese lugar. Para eso lo que hace Negri es muestra que tiene 22 firmas de los 34 miembros del bloque. Bueno, Rodrigo de Loredo no quiere saber nada con todo esto. Una vez más, el jefe del bloque de la UCR queda en minoría y busca por otros lados candidatos que puedan llegar a aparecer para, bueno, disputarle eso a Negri. Lo que dice de Loredo es, bueno, esas 22 firmas yo no las veo, no sé dónde están, no aparecen en las reuniones de bloque, en las discusiones no están. Entonces fue a buscar a quién, a uno de sus hombres de confianza, que es Alejandro Cacase, que es el secretario parlamentario del bloque de la Unión Cívica Radical. O sea que el radicalismo tendría dos propuestas, en definitiva. El radicalismo tiene que definir primero internamente una propuesta. Claro, ellos tienen dos, por lo menos, que están disputando, que podrían ser Cacase, exdiputado nacional, el actual secretario del bloque, y el expresidente del bloque. Sí, y también aparece una más, porque lo que empieza a ver de Loredo es que no tiene esos votos. Bueno, de Loredo empieza a trabajar junto con los gobernadores del radicalismo y estuvo reunido con Mauricio Macri el viernes pasado, donde, bueno, le pidió a Macri que también trabajara para deshinchar la posibilidad de que Negri fuera auditor general. Y Macri le dijo, no, yo ya estoy con Triaca. Con el radicalismo no me puedo meter. Yo ya tengo los quilombos de mi partido, en esta no te voy a seguir, Rodrigo. Y Rodrigo de Loredo fue a golpear las puertas a Alfredo Cornejo, el gobernador de Mendoza, adversario político de Mario Negri dentro del radicalismo hace bastante tiempo. Esto ya se sabe hace mucho. Y empezaron a buscar, bueno, una tercera posición que pueda hacer representar la mirada de los gobernadores, que esté también alguien nuevo, bueno. Y ahí surgió el nombre de Pamela Verasay. Lo cierto es que Pamela Verasay, uno habla con la gente que trabaja con ella y tampoco es que dice, voy a ser yo quiero ese lugar. No, no. Surge como una de las posibilidades de una tercera vía, ya que Cacase no termina de juntar los votos suficientes. Bueno, aparece Pamela Verasay. Pero lo cierto es que Negri todavía insiste, que dice que él tiene los 22 votos de los diputados del radicalismo, desde el sector de Manes, Karina Banfi, desde el sector de Martín Lustó. Hay un documento dando vueltas en el bloque radical, un documento que lo pude ver, donde están esas 22 firmas que se explican. Que se manifestaron públicamente de apoyo al expresidente del bloque. Sí, es un documento donde se explica, bueno, donde hay un texto que dice que Negri tiene la vocación suficiente para la idoneidad para ocupar el cargo y demás, y ahí están esas 22 firmas.
de los distintos sectores. ¿Y hay plazo para que esto se defina? Bueno, el oficialismo quiere avanzar rápido con esto. Quiere terminar con este asunto. Para terminar con este asunto y no hacerlo tan engorroso, se dio su lugar. Pero ahora se encuentra que el radicalismo está metido en una interna feroz dentro del partido centenario que no termina de definirlo. Bueno, se espera que en la próxima sesión se ponga esta moción en discusión, se levante la mano y se trate. Bueno, a ver, el radicalismo ahí tiene que definir quién es el representante. Y para llegar a ese punto necesitan entrar primero en una interna. Y sí. Entrar en esa discusión. Bueno, es y de parte los candidatos, de la esencia del partido de Radical. Y de los 3 candidatos que nos contaba Antonio, una es diputada nacional, Pamela Verasay, todavía está en funciones, los otros 2 ya cumplieron sus mandatos, no están actualmente dando ningún tipo de acción, desde una banca elegidos, ¿no? Ahí habría que hacer un corrimiento en todo caso. El tema también es de hoy hasta que se defina en esta sesión, pueden pasar mucho tiempo. Las firmas están hoy, pero pueden no estar mañana. Y hay muchos intereses por esos lugares en la AGN, donde tienen uno de los sueldos más altos de la Administración Pública Nacional, muchísimo interés de los gobernadores también por tener un lugar ahí, y empiezan también, bueno, las operaciones y los operativos para que puedan cambiar algunas de las firmas. Claro, bueno, ahí me parece que el trabajo de Rodrigo de Loredo debe ser romper ese acuerdo de los 22. Bueno, no es solo de Rodrigo de Loredo, ¿no? Hay gobernadores que también están interesados. Porque hay mucha información. Si bien la AGN no toma decisiones, no resuelve en definitiva ninguna cuestión en particular, sí es el órgano de control más importante que tiene la democracia en definitiva, porque siendo parte de las instituciones del Congreso de la Nación, tiene este rol fundamental: auditar las cuentas públicas, decir qué es lo que se hizo con los gastos que se planificaron aquí en el Congreso, que se aprobaron por una ley y que luego tienen que ser ejecutados por el Poder Ejecutivo. Ese rol es fundamental, ¿no? Si bien no es vinculante, luego acá se aprueba ese informe, se saca también una definición de la Comisión Revisora de Cuentas, se aprueban las cuentas o se rechazan, pero no tiene un efecto judicial, quiero decir. No es algo que inmediatamente después tiene una condena o algún tipo de impacto. Pero sí es un organismo fundamental de la transparencia de la democracia. Y en el medio está esta discusión política, ¿no? Entonces, cuando Rodrigo de Loredo va a hablar con Mauricio Macri para que trate de interceder ahí respecto a tratar de bloquear la candidatura de Mario Negri, hay que empezar a pensar y recordar, a ver, ¿cómo fue la relación Mauricio Macri presidente y Mario Negri presidente de el interbloque de Cambiemos? Hay que ver. Cuando Rodrigo Loredo habla con Cornejo, hay que volver a pensar, a ver cómo fue la relación entre Cornejo senador, Mario Negri diputado, o Cornejo gobernador, y Mario Negri presidente del bloque. Y diputado también y presidente del partido. Diputado y presidente del partido. Hay que empezar a ver cómo se van tejiendo esos acuerdos políticos con quienes tenían simpatía y con quienes tenían cierta animosidad. Una discusión que es casi un déjà vu de esto también fue en 2019, cuando Cambiemos deja el gobierno. La discusión nuevamente, Negri, que terminó quedando a cargo no solamente del bloque, sino también del interbloque, y un Alfredo Cornejo que se quedó con la conducción del partido, pero ahí también hubo tironeos internos, y lo que recordaban también en el radicalismo es que aquella vez Negri aplicó la misma estrategia, la misma práctica que ahora, que es mostrar que tiene las firmas, que tiene las firmas, y vamos a ver, bueno, qué va a pasar de acá a la sesión en la que eso se tenga que definir. Bueno, momentos de definiciones entonces, en el bloque de la Unión Cívica Radical, principalmente porque Unión por la Patria lo tendría decidido y definido, y por el otro lado, el PRO también con sus candidatos. Y hay que ver qué pasa del otro lado de Pasos Perdidos, porque bien decía Antonio, son 6 en total los auditores, 3 por la Cámara de Diputados, 3 por la Cámara de Senadores, y el radicalismo también de representantes en el Senado, al igual que el PRO, que la Libertad Avanza y que Unión por la Patria. Así que veremos, Unión por la Patria
también es mayoría en la Cámara de Senadores, es la primera minoría, tiene 33 miembros, le corresponde por lo menos uno. Veremos cómo se tramita del otro lado también la representación. Ahí el radicalismo tiene un peso más grande porque tiene mayor cantidad de números. Decíamos, para cambiar un poco el eje de la información, que Tucumán va a ser en estos días epicentro de la actividad política. Así es. No solamente por lo que pase, Salud, ¿no? claro, no solo por lo que pase el martes, el lunes a la noche y el martes, en el 9 de julio, Casa de Tucumán, lugar histórico, emblemático de la firma de la independencia argentina en 1816, sino también un par de días antes, 3 días antes, la reunión, Gonza, de la Comisión de Salud y Acción Social en Tucumán. Se va a realizar, sí, mañana a partir de las 10 de la mañana. Esto va a tener su lugar justamente en la legislatura tucumana, donde va a tener en principio 9 de la mañana una recepción en la Casa de Gobierno de Tucumán por parte del gobernador Osvaldo Jaldo, quien va a recibir a los diputados que vayan a estar presentes para asistir a esta comisión. Obviamente que este grupo lo va a comandar o lo va a encabezar Pablo Yedlin, diputado del Bloque de Unión por la Patria y representante justamente de la provincia de Tucumán, que va a estar justamente ante la presencia del gobernador, nada más y nada menos, que en algún momento han mostrado su diferencia. Recordemos, en pleno debate de la ley de bases, allá por enero, si mal no recuerdo, la separación de Unión por la Patria de los 3 diputados que respondían justamente o que responden a Osvaldo Jaldo, forman el bloque Independencia, que se muestra más alineado a las decisiones o a los proyectos que propone La Libertad Avanza. En este, o por lo menos en la ley de bases, así ha recibido el apoyo. Bueno, esto va a ser tempranito, 9 de la mañana. A las 10 está programado ya la recepción en la legislatura de Tucumán, donde, bueno, va a haber referentes de la salud. Van a estar los trabajadores de la Casa de Gobierno de Tucumán y de la legislatura, y también van a estar legisladores tucumanos que pertenecen y que forman parte del debate interno en la legislatura de Tucumán. Bueno, entre el grupo obviamente de diputados que van a asistir, hay que mencionar que va a estar, por ejemplo, el vicepresidente primero de esta comisión, Manuel Quintar, el diputado de La Libertad Avanza de la provincia de Jujuy. Va a estar la diputada Montoto, la diputada de Unión por la Patria, que es vicepresidenta segunda de esta comisión. Estarán presentes, por ejemplo, bueno, Daniel Goyán, el diputado de Unión por la Patria, que ha tenido mucha participación en esta comisión a lo largo de los últimos años. Va a estar Germán Martínez, el presidente del bloque de Unión por la Patria también, entre otros representantes. Completo la lista con algunos otros. Andrea Freites, de Unión por la Patria, representante de Tierra del Fuego. Estela Neder, de Unión por la Patria de Santiago del Estero. Rocío Bonacci, diputada de la provincia de Santa Fe y de La Libertad Avanza. María Cecilia Ibáñez, del MIT, que va a estar presente también representando a Córdoba, y el secretario parlamentario de la Cámara Baja, Tomás Figueroa, va a estar presente también en este encuentro. Van a estar dialogando en una agenda que lo que hace es tener la evaluación de medidas para afrontar la realidad actual del sector privado del sistema de salud. Esta va a ser justamente la temática de la comisión, y luego también van a tener un encuentro con la exdiputada Roxana Chala, actual intendenta de San Miguel de Tucumán, para hablar justamente con empresarios que van a estar presentes también sobre esta cuestión del sistema de salud a nivel privado. Bueno, gracias, Gonza. Una agenda interesante, importante de la Comisión de Salud, saliendo de lo que es el ámbito de este Parlamento Nacional, yendo al interior del país en otros momentos. En otros momentos políticos, en otros momentos parlamentarios, las comisiones por lo general hacían estas recorridas, principalmente la Comisión de Turismo. Sí, recuerdo. Por distintas provincias. Recuerdo también cuando se fueron hace unos años atrás con todos los incendios en Rosario, la Comisión de Recursos Naturales, ¿no? Claro. Discutían también ahí el tema vinculado con los humedales, así que se instalaron en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, para hablar también de estos temas. Tenemos para repasar un poco más de información. Sí, más información, y vamos a escuchar a la diputada Gabriela Brauer de CONIC por el tema que tiene que ver con el Fondo Nacional de Incentivo Docente, con el financiamiento de las universidades. Habló con Diputados Televisión de esta manera.
Nosotros somos un bloque y un partido que siempre defendió las universidades, tenemos el legado histórico de la reforma universitaria, tenemos muchísimas personas que lideran universidades. Por eso, y vamos a estar apoyando porque aparte defendemos la educación como una herramienta de transformación de la sociedad. Estamos en contacto, comunicación con los rectores. Todo esto también lo trabajamos junto con ellos. Después de la ley base, que en donde el gobierno se le aprobó un paquete fiscal, hemos querido dar un espacio para que los mismos rectores puedan ver de conversar y terminar de acordar algunos puntos. En ese sentido, el gobierno ha aportado algún dinero, algún presupuesto para los gastos de funcionamiento, pero lógicamente falta para el aumento docente y para un montón de otros gastos que tienen las universidades para garantizar sus clases. Estamos a la espera, siempre en contacto permanente, y esa sesión se pidió pasarla para agosto para justamente dar este plazo de conversación y de diálogo que puedan tener ellos para ver si definitivamente pueden acordar de esa forma, y si no, nosotros trataremos de generar una ley para que finalmente el gobierno cumpla. Bueno, ahí estaba la diputada de la Unión Cívica Radical, Sí. presidenta de la Comisión de Previsión Social, que trabajó y mucho cuando hablamos del tema de la movilidad jubilatoria, fue una de las que estuvo encabezando las reuniones y después también tratando de convencer a José Luis Esper para que sume también a la Comisión de Presupuesto, cosa que después se dio, más allá de los pedidos de emplazamiento que empezaban que hubo a circular, previamente en la Cámara de Diputados. Pero lo cierto es que esta semana iba a haber una sesión especial. Sí, ayer, el Exacto. 3, pero finalmente se suspendió, tenía que ver con estos temas, con la declaración de esencialidad también de la educación y específicamente con las cuestiones vinculadas al Sí. presupuesto, el FONID y también el presupuesto educativo, ¿no, Antonio? Sí, algo muy llamativo de esa sesión es que, de la marcha atrás de esa sesión, es que no se conocía la carta con la que pidieron que no se convoque a esa sesión. ¿Qué carta? Claro, porque la sesión la piden 12 diputados radicales hace un mes, cuando fue la última sesión por movilidad jubilatoria. Claro. Pero si ya hay una sesión pedida, esos mismos diputados tienen que firmar otra carta para hacerle notificar al presidente de que dan marcha atrás con esa Que dan sesión. de baja la que dan de convocatoria. baja el pedido de sesión. Bueno, no se conocía esa carta, Finalmente se conoció esa carta, uno le preguntaba, ¿y dónde está? ¿Y por qué la... ¿Dónde está la nota? ¿Dónde está la nota? Bueno, está la nota. El tema es que la nota la firmaron 6 diputados, nada más de los 12 que habían pedido la sesión. Todos radicales. Todos radicales. Más para abonar a Algo la más discusión que interna. viene molestando un poco de la conducción de Rodrigo de Loredo, porque ni los propios diputados radicales sabían la nota con que se estaba dando de baja la sesión que ellos mismos habían solicitado. Vamos a seguir con este tema, porque es un Sí, tema que claro. atraviesa la actualidad política. Gracias, Antonio. Gracias a vos, Amanda. Por toda la información Un del placer. día de hoy. Gracias también, Gonza. Nos Gran vemos placer, mañana. como siempre, Gracias. compañeros. Gracias. Bueno, y antes de cerrar, antes de estar cerrando el programa de hoy, un par de datos. Información que llega del Senado Nacional, el proyecto de ley de la senadora Carolina Lozada respecto a modificar el Código Penal para tipificar el delito de el robo de niños. Sí, el tráfico de infancia, sí. Se aprobó en general, como dijimos, 63 votos, se aprobó en general, pero volvió a comisión. Apa. Hay 2 artículos que tienen que definirse, hay 2 artículos que tienen que redactarse. Hay acuerdo, lo que señalaron es que hay acuerdo de los bloques para avanzar, por eso está reflejado en la votación en general. El miércoles de la semana que viene, después del el feriado del 9 de julio, habría reunión de comisión para poder redactar esos artículos y que el proyecto esté en condiciones de llegar rápidamente al recinto en la primera sesión. Va a coincidir entonces con algo que se resolvió también hoy, Ajá. que es el tema de la movilidad jubilatoria. O sea que la sesión del día de hoy dejó abiertas varias puertas para Así los es. senadores, para una próxima reunión, seguramente en los primeros días de agosto. Hay posiblemente algún receso en ambas cámaras o la disminución de la actividad parlamentaria, así que es muy probable que finalizando julio, principios de agosto, se convoque alguna sesión para avanzar con esto. Hay que recordar que el presupuesto empieza en diputados.
¿no? Ayer También. comentábamos, ingresó un adelanto del presupuesto con varios datos, con varios fundamentos, sobre todo con los fundamentos del texto del presupuesto. Viene luego con unas planillas anexas que son un material fundamental para el debate con las provincias. Va a pasar por la oficina de presupuesto el 15 de septiembre cuando sea presentado formalmente, y luego en la Cámara de Diputados la que comienza con este debate. La idea es que la discusión sea en conjunta con las dos cámaras para que cuando llegue a la Cámara de Senadores se apruebe rápidamente y ese debate se clausure antes del 30 de noviembre, día que terminan las sesiones ordinarias. Mientras se discute acá en la Cámara de Diputados el presupuesto, el Senado va a seguir con todos los temas que tiene pendientes. Recordemos que tiene todavía muchos acuerdos de jueces. Sí, eso por un lado. Y por el otro lado, algo que vos estabas señalando, que no ocurra lo mismo que sucedió con la ley bases y con la ley de medidas fiscales, donde Diputados avanzó y después el Senado empezó a modificar lo que avanzó Diputados, y después cuando tuvo que volver, Diputados estaba en la duda si ratificar o no lo que dijeron los senadores, a tal punto que hubo cosas que cambiaron. Exacto. ¿No? Que no aceptaron, en definitiva, e impusieron el número con su aprobación original. Para que no pase eso, la idea me parece que es trabajar en conjunto. Bueno, los aprendizajes de una fuerza nueva en la Cámara de Diputados y de Senadores. Pero hasta aquí llegamos, Muy bien, Fer. nos vamos. Nos vamos hasta mañana. Hasta mañana. Esto fue Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Gracias y nos reencontramos. Adiós.